En nuestro ámbito utilizamos con frecuencia estructuras recursivas, tanto de datos como de control. Veamos entonces cómo demostrar que estas estructuras tienen un sustento lógico que habilita su uso. Como dijimos, muchas definiciones en esta materia y en varias materias a lo largo de la carrera se harán de manera recursiva. En particular, en esta materia utilizaremos definiciones recursivas sobre estructuras de datos y operaciones sobre esas estructuras, utilizando cadenas como operando. Un ejemplo clásico de definiciones estructurales recursivas es la definición de árbol. Esta definición la extraemos desde la tercera edición de Hopcroft y dice que un árbol se define como un vértice llamado raíz, al que apuntaremos mediante la letra R, y un conjunto de árboles cuyas raíces a su vez son hijos de la raíz R. Por otro lado, por ejemplo, tendremos definiciones recursivas operando sobre cadenas. Vamos a ver muchos de estos casos en la materia, pues justamente tienen relación con cómo se define el lenguaje. Este ejemplo también está sacado de Hopcroft y trata sobre cómo podemos definir expresiones aritméticas sobre las operaciones de suma y producto, solamente para simplificar el ejemplo. Así, una expresión se define como, en el caso base, un número o una variable van a ser expresiones. Y luego, si E y F son dos expresiones, entonces también serán expresiones la concatenación de la expresión E, el símbolo más, y la expresión F, o la concatenación de la expresión E, el símbolo asterisco, y la expresión F, y por último, una expresión E encerrada entre paréntesis. También será una expresión. Veamos ahora un ejemplo de inducción estructural. Aquí vamos a demostrar el siguiente teorema. La cantidad de nodos de un árbol supera a la cantidad de aristas en exactamente una unidad. Para la demostración usamos la inducción estructural, partiendo de la definición recursiva de un árbol. Luego, para poder operar, le damos nombres a las cuantificaciones tanto de la cantidad de nodos con la letra n, como a la cantidad de aristas con la letra e. Así, el teorema nos dice que en un árbol de n nodos, la cantidad de nodos va a ser exactamente igual a la cantidad de aristas más 1. Siempre. Para la demostración de inducción partimos, como siempre, de la base. Como la inducción la realizamos sobre la cantidad de nodos n, tenemos que para un solo nodo E será igual a n menos 1 igual a 0 aristas. Bien. Para el paso inductivo, asumimos que el árbol T tiene desde 1 hasta K árboles hijos, que los nombramos T sub 1, T sub 2 hasta T sub K. Cada subárbol tiene a su vez E sub I aristas y N sub I nodos, cada uno de los N sub I nodos igual a E sub I aristas más 1. Ahora podemos operar. Entonces tendremos que la cantidad total de aristas será E igual a la sumatoria de las aristas de todos los subárboles, es decir, de todos los E sub I. Ahora, cada uno de estos subárboles debe conectarse al nodo raíz y por lo tanto tendré K aristas más en el árbol completo. Por otro lado, tendré que n es igual a la sumatoria de los n sub i nodos de cada subárbol, más el nodo raíz. Por la hipótesis inductiva, teníamos que cada n sub i era igual a e sub i más 1, por lo que podemos reemplazar los n sub i con e sub i más 1 en la sumatoria. Si me concentro en la sumatoria, veo que cada término dentro de la sumatoria consiste precisamente en dos sumando, que por propiedad de sumatoria puedo tratar de manera individual. Entonces tendré la sumatoria desde 1 hasta acá de los E sub i por un lado y la sumatoria desde 1 hasta acá
de la constante 1 por otro lado. Pero esto no es más que la sumatoria de los E sub I más K, ya fuera de la sumatoria, como una constante, K. Y todo eso más 1. Ahora, la sumatoria de los E sub I más la constante K, fuera de la sumatoria, no es otra cosa que la cantidad E de aristas del árbol completo. Y de nuevo, todo eso más 1. Acá tengo esto igual a esto. Y todo eso más 1. Es decir, que la cantidad de nodos del árbol completo es exactamente E más 1. Tal cual como dice el teorema. Finalmente vamos a volver a Fibonacci para demostrar que el algoritmo iterativo que presentamos en su momento es funcional, que anda bien. Aquí la enunciación del teorema va a ser un poco más larga. Tenemos el siguiente código iterativo. Definimos la función fibiter de n igual a. Si n es igual a 0, contestamos 0. Y si no, vamos a usar unas variables auxiliares. Previo igual a 0 y Fibonacci igual a 1. Para i igual a 2 hasta n, vamos a tener este ciclo. Dentro del bloque hacemos temp, un temporal, igual a Fibonacci. Fibonacci le asignamos un nuevo valor que es Fibonacci más el previo. Y a previo le ponemos el valor de temp, que era el viejo Fibonacci. Y luego contestamos Fibonacci cuando salimos del ciclo. Este contesta el enésimo número de Fibonacci de acuerdo a la definición. F de n es igual a n cuando n es igual a 0 o a 1. O f de n menos 1 más f de n menos 2 cuando n es mayor que 1. Para la demostración vamos a usar inducción sobre n. Arrancamos con la base. Cuando n es igual a 0, el algoritmo contesta directamente 0. Lo que tenemos acá. Pues así lo marca la estructura de control sí entonces que tenemos en el código fuente. Cuando n es igual a 1, el algoritmo entra por el si no y asigna 0 a la variable previo y 1 a la variable Fibonacci. Luego, como n es igual a 1 y la estructura de control de ciclo para comienza en 2, la secuencia de ejecuciones no ingresa en el ciclo, no ingresa en este ciclo y va directamente a la última línea en donde contesta el contenido de Fibonacci, que es 1, tal como queríamos, pues así lo indica la definición de la función. En el paso inductivo, cuando n es mayor que 1, asumimos que el algoritmo contesta correctamente para el argumento n menos 1. Repito, estoy asumiendo que si el argumento de la función fibiter es n menos 1, el algoritmo contesta bien. En ese caso, el ciclo hubiera iterado hasta n menos 1, acá. Hasta n menos 1. En ese caso, el ciclo hubiera iterado hasta n menos 1 y el resultado lo hubiera mantenido en la variable Fibonacci. Es decir, que justo antes de la última iteración del ciclo, ahora que el argumento es n, en la variable Fibonacci se hubiera mantenido el resultado correcto correspondiente a f de n menos 1. Es decir, que cuando el ciclo complete el bloque para n menos 1, voy a tener en la variable Fibonacci el valor de f de n menos 1. Y en la variable previo voy a tener el valor de f de n menos 2. Ahora vamos a la última iteración, donde i es igual a n. Guardamos en la variable temp el contenido actual de la variable Fibonacci. Lo estamos resguardando ahí. Es decir, el valor de f de n menos 1. Y calculamos el nuevo valor para Fibonacci.
como Fibonacci, que es f de n-1, más previo, que es f de n-2, tal como debe ser. Para terminar el ciclo, resguardo en la variable previo el valor de f de n-1, que era el valor anterior de la variable Fibonacci, y que lo conserve temporalmente en la variable temp. Y como esta fue la última iteración, salimos del ciclo contestando el valor de la variable Fibonacci, que es justamente f de n-1 más f de n-2, que es justamente lo que queríamos obtener. En el próximo video vamos a ver una variante equivalente a la inducción matemática que se llama demostración por el principio del contraejemplo más chico. Nos vemos.